Hola amigas y amigos de San Francisco Chimalpa. Estamos en el proyecto para generar mayor identidad en nuestra comunidad. Hay mucha gente que vive aquí, mucha gente que es originaria de este hermoso pueblo y lamentablemente desconoce muchas cosas de la historia, de las costumbres, de las tradiciones, de una infinidad de cuestiones que nos harían tener mayor identidad con nuestro entorno. El día de hoy estamos con el padre Raúl, quien es el encargado de la parroquia actualmente. No sé si se gusta presentar, padre Raúl. Bueno, mi nombre es Raúl Flores González. Soy actualmente el párroco, vamos a decirlo, el administrador de este templo parroquial de San Francisco de Asís, del pueblo de Chimalpa, Naucalpan. Yo conozco San Francisco Chimalpa desde 1987, poquito antes, cuando se hizo aquí una gran misión y venimos muchos seminaristas enviados por don Manuel Perezil González, arzobispo de Tlalnepantla de aquel entonces. Nos enviaron, el cargado era el padre Miguel Flores Solís, y trabajamos aquí durante algunos meses en la misión, principalmente de las capillas. Desde entonces conocí San Francisco Chimalpa. Actualmente pues me han nombrado el administrador, el párroco. Mi periodo dura 6 años, estoy por terminar. Y durante este tiempo, pues me he dedicado principalmente a aprender sobre la historia, la identidad de este pueblo y tratar de seguir esa reconstrucción. Decíamos, este templo es un templo de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Fue destruido en la Revolución, 1910. Por esos periodos fue destruido y de ahí para acá pues se ha dedicado a hacer una reconstrucción. Cada uno de los sacerdotes que ha estado aquí, principalmente los 2 primeros, que ha sido el padre Ángel Cugo Cuevas, en gloria de Dios está, y el padre Miguel Flores Solís, los 2 primeros párrocos son los que se han dedicado principalmente a la reconstrucción, y en estos años que he estado aquí, pues a eso me he dedicado, un poquito a reconstruir, ayudar en la reconstrucción. Ese es mi trabajo en este tiempo. En términos generales, sabemos un poco de la historia de la iglesia, de la creación de la iglesia. Sabemos que fueron los franciscanos los primeros que llegaron a San Francisco Chimalpa, pero también después de leer lo que usted tiene en la mano, que es un escrito del padre Miguel Flores, nos pudimos dar cuenta que inicialmente había una construcción dedicada a San Antonio de Padua, que inclusive ahí lo menciona, que lo que es el campanario, hay una inscripción con el tema de San Antonio de Padua y una fecha. Sí, las campanas. En la iglesia generalmente las campanas se van dedicando al santo principal, y vamos a decirlo que a lo largo de la historia de este templo y de este pueblo, nuestra identidad ha ido cuajándose en distintos momentos. En un momento San Antonio de Padua fue el importante, en otro momento la Virgen de la Concepción, y hasta que llegamos a San Francisco de Asís. O sea, hemos pasado por varios santos patronos y todavía la historia es más antigua, porque antes de los franciscanos, más bien los mercedarios, recordemos que son de las primeras órdenes que llegan a evangelizar aquí al continente americano. Entonces los mercedarios son los primeros que se tiene registro histórico que llegaron a la evangelización de San Francisco Chimalpa. Entonces, aún antes, podríamos decir antes de San Francisco, antes de San Antonio, antes de la Concepción, los primeros que llegaron y ya nos hablaron de Dios fueron los mercedarios, la Virgen de la Merced, pues, y
Y en ese sentido, el que se dedicó más que nada a la evangelización de este pueblo es el padre, la gente lo conoce como el padre Tello, que es el padre Eleuterio Flores, que él pertenece a la Basílica de los Remedios, pero él lo tomó como algo personal, el subir a evangelizar desde los Remedios a esta parte de la población de Chimalpa. Y la gente lo conoce mucho, la gente a mí me habla mucho cuando subía con su caballo y tocando su cuerno y a reunir a la gente. Entonces, estamos hablando de principios del siglo pasado, cuando él subía, cuando él empezaba a congregar otra vez a la gente aquí. Él es un padre muy querido, el padre Eleuterio Flores. Hay varias pinturas de él allá en los Remedios y dice dónde está y lo que hizo, su trabajo. Y estamos muy unidos porque también de los Remedios para acá, hasta el año de 1968, que es cuando comienza la parroquia independiente de San Francisco Chimalpa. Hasta entonces fuimos atendidos por los sacerdotes de los Remedios. Entonces de ahí toda la historia hacia atrás es todos los documentos que podamos encontrar de la historia de 1968 hacia atrás, probablemente todos están en los Remedios, porque dependíamos administrativamente de ellos. Y es una cuestión muy interesante, la iglesia también tiene sus propias estructuras de organización. Entendemos que la arquidiócesis es una forma de organización dentro de la iglesia que aglutina varias iglesias, ¿no? Como lo mencionaba usted, en el pasado esa organización se centralizaba en lo que era la Basílica de los Remedios, pero hoy, ¿a qué organización pertenece, a qué arquidiócesis pertenece la iglesia? Nosotros seguimos siendo parte de la arquidiócesis de Tlalnepantla. Simple y sencillamente que cuando una extensión de población alcanza cierto límite ya de personas, que puede ser independiente, que ya se le ve capacidad de mantenerse a sí misma pastoralmente en el trabajo, en la administración y seguir sola. Entonces es cuando, vamos a decirlo, una capilla se despega de la iglesia que la mantenía, como si, vamos, el ejemplo, cuando un hijo crece suficiente y empieza a tomar sus decisiones, bueno, la mamá lo tiene que soltar para que empiece su camino. Lo mismo pasó aquí. Nosotros éramos una capilla que estábamos pegados a la iglesia, actualmente la Basílica de los Remedios. Llegó el momento en que la población de Chimalpa fue suficiente como para iniciar un trabajo independiente. Seguimos siendo la misma diócesis, la diócesis de Tlalnepantla, solo que la diferencia es que ahora ya nosotros no dependemos de ahí, de la basílica, sino nosotros mismos tenemos autosuficiencia. Y no solo tenemos autosuficiencia, sino que el territorio de los ejidos de San Francisco Chimalpa es muy grande y ahí es donde nuestra parroquia, concretamente ya nuestra parroquia independiente, ha transmitido la fe. Y hablamos de territorios desde la Olímpica, la Poza Honda, hasta hablar allá a principios de Huixquilucan, allá arriba la Glorieta, el Guarda, la Viga, todas esas partes de hasta allá arriba que ya están colindantes con Huixquilucan y con Toluca. Todo eso nuestra propia parroquia ha transmitido la fe. ¿Cómo? Así como nos tocó, fundando pequeñas capillas que con el tiempo esperamos que creciendo la población puedan ser independientes y entonces se hagan parroquias autónomas con su propio sacerdote como aquí. Pero esa ha sido la influencia de San Francisco Chimalpa como cabecera ya parroquial. Sí, hay que entender que San Francisco Chimalpa es un pueblo sumamente católico, es un pueblo también originario, lo cual ha
apoyado a que la gente siente identidad por su comunidad, principalmente la gente mayor, y es algo que conforme van pasando los años se ha ido perdiendo. Necesitamos rescatarlo, necesitamos que la gente no solo vea a la iglesia como una cuestión religiosa, sino que también lo vea como un patrimonio de nuestra comunidad. Hay que entender que este templo fue construido allá por mediados del siglo XVIII, y que ha sufrido una serie de modificaciones, tanto por la guerra revolucionaria, tanto por cada sacerdote que viene aquí que ve alguna deficiencia que hay en las cuestiones del templo, con la ayuda de la comunidad pues ha hecho algunas modificaciones. Es muy importante el saber que hay datos también históricos aquí dentro de nuestra parroquia. Uno de ellos, no sé si me queda compartir la referencia que tenemos de la cruz que está en el centro, que mucha gente se puede preguntar, esa cruz, ¿por qué la tenemos en el centro del atrio de la iglesia?